Soy Juan Andrés Mercado, trabajo en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, soy doctor en filosofía, trabajé en la UP de Guadalajara en los años 90, vuelvo con frecuencia y con mucho gusto, y ahora estoy enseñando un curso de filosofía social en el Instituto de Humanidades. Me parece que es muy importante la materia que estoy dando porque nos implica a todos. La filosofía social es profundizar en el origen, el sentido de los fenómenos sociales que tienen que ver con la economía, con las políticas sociales, económicas, que nos implican a todos. Yo creo que es importante aprender a reflexionar juntos con nuestros alumnos sobre la profundidad y el sentido de estos temas. Bueno, para mí es un reto muy importante y es la interacción continua con alumnos que vienen de diferentes carreras. Allá tengo grupos más homogéneos, sobre todo de filosofía. Aquí tengo gente de distintas carreras. Eso es un estímulo, es un reto intelectual y también didáctico de cómo transmitir, cómo tocar las fibras que puedan interesar a todos. Bueno, a mí siempre me da mucho gusto coincidir con mis colegas que nos hemos visto en un momento o en otro, que durante el año nos escribimos, entonces vernos aquí y poder discutir juntos, a mí eso me gratifica mucho. Y con los alumnos ver la respuesta, o sea, en cursos tan intensos y tan intensivos de tantas horas al día es pesado. Pero ver las respuestas, las reacciones y la interacción a mí también me ayuda mucho. Y volverlas a explicar me ayuda a repensar las cosas de manera que se entiendan cada vez mejor. A mí la interacción directa me gusta mucho. Y el público de Guadalajara, para mí es, lo digo mal, es un público muy agradecido. Y yo lo que quiero a través de este video es compartir una experiencia que hemos estado platicando recientemente en esta estancia en Guadalajara, donde confluyen experiencias de distintos años. Me voy a referir de manera explícita al curso de filosofía social que he tenido la oportunidad y el reto de impartir con 3 programas distintos. El que había aquí en Guadalajara antes, durante la pandemia, que era más monográfico, muy basado sobre temas de actualidad. Después tuve la ocasión de impartirlo con la antología de textos que se usa en los otros campi de la universidad, con la antología de textos. Una antología de textos larga, rica, densa, compleja. Quiero ser neutral, es decir, me parecen muy ricos, pero tiene sus retos el usar una antología tan rica como esa. Y ahora estoy tratando de mediar entre esas dos experiencias y la colección de textos muy trabajados, también algunos de ellos largos y densos, que se usaban aquí en Guadalajara como filosofía sociopolítica, tratando de armonizar lo que son elementos comunes y de dar una coherencia al discurso. Es difícil renunciar a unas cosas u otras, pero al final yo creo que quien ha usado cualquiera de los temarios se ha encontrado con la necesidad de elegir y se ve claramente que lo bueno es siempre mejorable. Yo creo que esto es una cosa que no es difícil compartir, que todo buen temario, toda buena antología es mejorable. Y yo creo que lo hemos tenido que hacer todos porque voy a empezar a poner ejemplos. Espero que nadie se lo tome a mal. Por ejemplo, la antología de textos que se usa en las otras sedes de la universidad es muy larga, me parece que son 23 textos. Para dividir en un curso normal en 16 semanas o en 16 sesiones largas, son muchos textos. Entonces, pues hay que elegir. Tenemos esa libertad de maniobras que es muy de agradecer y es muy lógico que sea parte de la libertad de cátedra la elección en un menú bastante amplio, bastante largo. Y ahí también hay que hacer elecciones y hay que hacer un trabajo de selección dentro de los mismos textos. Algunos son objetivamente largos. Está el libro cuarto de la República, que es un monumento de historia del pensamiento filosófico social, pero que es muy largo. Otro texto muy rico que requiere una introducción importante, pues la utopía de Tomás Moro, que es un gran reto, muy rico y casi podríamos decir controvertido por muy distintos motivos. Entonces, requiere mucho trabajo y eso está bien. O sea, hay que hacer, yo creo que de cada presentación de texto y de cada uso de texto hay que hacer una pequeña obra de arte, modestamente lo que uno puede hacer con la ayuda de los demás, pero requieren
mucho esfuerzo. Y repito, también requiere elecciones. ¿Qué texto me puedo saltar? ¿Cuál no conviene? ¿Cuál puedo recortar? Y en otros casos, eso lo fui consultando y poniendo por escrito durante mi estancia en la Ciudad de México, pues opciones. Y aquí también cito algún ejemplo de elecciones y de cambios que hice. Me parecen que pueden ser valiosos, pero los pongo simplemente a manera de ejemplo. Había un largo texto de John Rawls, más de 40 páginas, sobre una teoría de la justicia. Denso, complicado, muy rico y muy importante. Al final, buscando, encontré un sustituto en liberalismo político, un texto más breve en el que él mismo resume algunas de sus tesis fundamentales de la obra anterior y explica sus límites. El mismo Rawls me ayudó a explicarlo de manera más sintética. Y también con una necesaria introducción porque habla de cuestiones muy importantes, las asocia también a momentos históricos que requieren aclaración, pero en su esquematismo es relativamente claro. Más difícil fue todavía la elección de un texto de Nussbaum, porque ahí Nussbaum está generando una polémica sobre una galaxia de cuestiones que salen a partir del cosmopolitismo, a la que francamente renuncié. Y me encontré un texto de la misma Martha Nussbaum sobre fronteras del liberalismo. Es un texto muy sintético en el que reconoce la labor de John Rawls como el mejor exponente del contractualismo en filosofía social, con lo cual le da su lugar, le da su reconocimiento, explica muy poco porque da por supuesto lo que ya vimos en el otro texto, en el que también Rawls ya señala algunos de sus límites. Ella subraya estos límites y otros y lo amplía. Entonces yo ahí renuncié a las polémicas sobre el cosmopolitismo para concentrarme en aspectos fundamentales del liberalismo como se discute hoy en día y con la ruptura, por decirlo así, que propone Nussbaum. Una ruptura respetuosa, en la que dice, bueno, el molde ya nos quedó muy chico, nos quedó limitado, hay que ampliarlo. Yo consideré eso lo suficientemente valioso como para renunciar a la otra colección de textos que iban entrando en la polémica del patriotismo, cosmopolitismo, etc. Es muy discutible, es simplemente para dar un ejemplo de alternativas que se pueden hacer. Aquí en Guadalajara me encontré también, repito, con textos largos, densos, muy útiles, como el de Leo Strauss, que es la filosofía política, que requiere mucho trabajo también de aclaración y por su misma longitud requiere tiempo de clases para poder desmenuzarlo. Y no es tan fácil de manejar para los alumnos en trabajo individual, en mi muy humilde opinión. Entonces, no le he encontrado sustituto, lo he estado usando, me parece muy útil, pero repito, difícil de manejar. Por otro lado, tienen pautas ya muy claras la colección de textos de Guadalajara. Eso ayuda sobre todo al principio, pero después uno se puede sentir un poquito encorsetado. Entonces, ¿qué se me ocurre? ¿Qué provocaciones se me ocurren a partir de esta experiencia en 3 partes? También para no renunciar a cuestiones de actualidad, que los textos las exigen y los alumnos las exigen. Y yo creo que todos sentimos la necesidad de expresarlo y de hablar de temas que conocemos mejor, de autores que conocemos mejor. Entonces, ¿cómo salvar todas estas sanas tensiones? Yo las considero sanas porque son un estímulo a mejorar la enseñanza. Pues a mí lo que se me ocurre es que si ya están bien establecidos los resultados de aprendizaje, me parece que se llaman los RAS, si eso está claro, se pueden aplicar a los distintos momentos históricos, a las distintas colecciones de textos para decir, bueno, este es el objetivo fundamental sobre los fundamentos en la filosofía griega. Y ahí abrir un pequeño ropero, un pequeño armario de textos. Por ejemplo, y es una provocación que no he usado, si en vez de República 4 usáramos la apología de Sócrates y parte del debate sobre las leyes, o cuando Sócrates piensa que puede huir por la propuesta que le hacen sus amigos, su contraargumentación a sus argumentos, el sentido de las leyes, la autoridad de las leyes, etc., a mí me parece muy valioso.
elegir uno u otro es una renuncia. Combinar las dos opciones quizás sería demasiado laborioso. Pero si yo tuviera bien claros los objetivos y un catálogo de textos un poco más amplio y hablara con mis colegas cada año, cada semestre, sobre cómo usarlos de la mejor manera posible, pues quizá podríamos ir consiguiendo un menú, por decirlo de alguna manera, un poquito más amplio y que no nos encorsete. Y luego alguien puede decir, mira, es que a mí ese texto me funciona muy bien cuando uso las preguntas que me pasó este otro colega o que busqué o que me encontré en la página web de un profesor de otro país. Esas preguntas me ayudan mucho a explotar mejor ese texto. Y así se va generando un patrimonio en torno a cada bloque temático. Esta es la idea fundamental. Los ejemplos que puse son cosas que pueden ayudar para decir, pues no sé, todo el término que usaba ahora, que no es antología, es la gran cantidad de temas que salen de los debates contemporáneos, cómo se pueden enfocar cada vez de la mejor manera, cuáles son los textos fundamentales, quizá alguno irrenunciable y otros más negociables, dependiendo del público, de mi preparación, de las experiencias que los demás me van ayudando a madurar. Bueno, esto implica más trabajo, desde luego, pero yo creo que es un trabajo que conecta con una iniciativa que yo viví en el curso 2022-2023 en la Ciudad de México, que es la colaboración en pequeños grupos, intercambiando experiencias tierra a tierra, que después se puedan compartir con los demás y generar un patrimonio que podamos compartir todos para seguir mejorando este proyecto común de sano pensamiento crítico a través de la lectura de los clásicos, anclada también en cuestiones contemporáneas. Les agradezco mucho su atención, su paciencia, y estas opiniones valen lo que valen y para lo que se quieran usar. Muchas gracias de nuevo a todos y también al staff de Comunicación Institucional y a Beatriz, que me está ayudando en estas clases.